Hermanos, agarren sus Biblias. Imagínense, hermanos, que alguien viene, agarra su Biblia y hace lo siguiente. Y revienta las hojas de su Biblia. ¿Qué pensaría usted, hermano? Ofensivo, ¿verdad? Humillante, duele. Se sentiría horrorizado al ver que alguien está rompiendo la Biblia, ¿verdad? Hermano, déjeme decirle que esta no es la Biblia. Este es un libro que preparé con material de reciclable hace 3 días. Como pueden ver, esta es mi Biblia y esta es la palabra de Dios que está aquí presente. Ahora, hermano, si usted se ha ofendido por la palabra al ver que alguien ha hecho esto a la Biblia, pero ya sabe que no es la Biblia, pero si usted se ha ofendido al ver que alguien hizo esto, que arrancó las hojas y usted se molestó, si usted se ha sentido triste, molesto, incómodo, sorprendido, imagínese, hermanos, cómo se siente Dios cuando nosotros arrancamos de nuestras vidas la palabra de Dios. Imagínense, hermanos, cómo se siente Dios cuando Él ve que usamos la palabra solamente en las porciones que a nosotros nos convienen o que queremos usarla y olvidamos el resto de la palabra. Imagínense, hermanos, cómo se siente Dios cuando nosotros estamos en división con nuestros hermanos y cuando estamos en peleas, en contiendas, en divisiones, en murmuraciones con nuestros hermanos y no estamos en unidad. Imagínense, hermanos, cómo se siente Dios cuando arrancamos de nuestras vidas la obediencia a la palabra de Dios. Imagínense cómo se siente Dios cuando arrancamos de nuestras vidas la reverencia a la palabra de Dios. De la misma manera que nosotros hacemos eso y nos hemos sentido así, Dios se entristece cuando nosotros arrancamos nuestras vidas la palabra de Dios, cuando nos olvidamos de Él. Hermanos, en oportunidades muchos hombres a lo largo de la historia, esta época, le han colocado nombres, teólogos, eruditos, dando una explicación de cada etapa. Por ejemplo, le han colocado la edad de la razón y han colocado también la generación perdida, la era del engaño, en varios periodos de esta época. Hermanos, y nosotros podemos sacar un concepto sencillo, pero contundente, a la época que la iglesia está viviendo. Hermanos, y es la época de la irreverencia. Sí, Señor, la época de la irreverencia. Y es que la iglesia está perdiendo la reverencia a Dios. Está perdiendo, hermano, ese respeto a la palabra de Dios, respeto a sus hermanos, respeto a lo que aquí está escrito, hermano. Nosotros hemos fallado constantemente a esto. Y es notable cuando lo hacemos aquí en la congregación o cuando lo hacemos a sola. Si es algo muy mínimo, pero estamos fallando a la palabra de Dios y estamos siendo irreverentes a la palabra de Dios. El culto, la oración, el servicio, la alabanza, todo es conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestros criterios, a nuestra cultura, a la forma en que nos criaron, en la forma donde venimos. No, es conforme a lo que aquí está escrito y tenemos que reverenciar lo que está aquí está, aunque a nosotros no nos parezca. Muchas veces yo he dicho, perdona a tu hermano. No, pastor, no tengo por qué perdonarlo. Ya va, pero lo que tú estás diciendo no está conforme a la palabra de Dios. Y ahí no estamos reverenciando la palabra de Dios. Hermanos, Dios quiere que su pueblo tenga temor de Dios, temor de su palabra, que seamos reverentes a Él en todo momento y en cada área de nuestras vidas. Quiero leerles un versículo que está en Reina Valera contemporánea y es el Salmo 2:11. Y vean lo que el Señor nos dice en su palabra. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Hermano, ¿y qué palabras encontramos aquí? Y siempre digo, cada palabra tiene un significado, y más en la Biblia.
Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Hermanos, nuestro culto inicia en casa, cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve. Nuestro culto inicia también cuando estamos en el transporte público. ¿Usted lo sabía? En la forma en que le respondemos al chofer, en la forma en que le respondemos al colector, al pasajero. Nuestro culto también inicia, hermano, cuando estamos en el trabajo, cuando recibimos un cliente, cuando recibimos un compañero de trabajo. Nuestro culto inicia cuando nadie nos ve, hermano. No solamente los domingos, porque aquí los domingos es un reflejo tal vez de la forma en que nosotros somos reverentes a la palabra de Dios, sea verdad o sea mentira. Eso solo usted lo sabe con el Señor. Hermanos, así que el Señor nos manda esta mañana a tener reverencia a su palabra, a servirle con temor reverente. Y hermanos, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay tiempo para todo, para sembrar, para recoger lo plantado. Hermanos, y es momento de la palabra de Dios. Es momento de escuchar la palabra de Dios, porque aquí se está predicando es la palabra de Dios. No porque esté el pastor Gregory aquí de pie hablando y predicando y dando un sermón y a ustedes les parezca muy bonito y muy contundente. No, es la palabra de Dios. Es lo que aquí se está predicando, hermano. Y se necesita toda la atención posible, toda la reverencia posible que usted puede darle a nuestro Dios. Cuando vemos la palabra de Dios a través de Pablo, que Dios le dice a Pablo, a Timoteo a través de Pablo, le dice lo siguiente en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Le está dando ordenanzas de cómo la iglesia debe conducirse, de cómo la iglesia debe andar ante la sociedad en ese momento en que se encuentra. Y dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sabemos muy bien, hermanos, que Dios no mora en templos, dice su palabra, no mora en casa, porque esta tarima, hermano, no es la casa de Dios. Este púlpito, estas paredes, esas sillas, no es la casa de Dios. Somos todos nosotros. Así que, hermanos, el Señor nos dice, si tardo, o sea, dice Pablo, si tardo a Timoteo, debes saber cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es columna y baluarte de la verdad. Así que, hermanos, tenemos que saber conducirnos, porque nosotros somos columna y verdad de la palabra. Y por lo tanto, nosotros tenemos que revelar a los demás lo que está en su palabra. ¿Y cómo lo hacemos si somos irreverentes a la palabra de Dios? ¿Cómo lo hacemos que al momento de la verdad alguien nos ofende y nosotros respondemos de la misma manera? ¿Estamos revelando la verdad? ¿Estamos revelando que somos columna y baluarte de la verdad en ese momento? No. Y podemos decir que no estamos siendo reverentes, no estamos reverenciando la palabra de Dios. Hermanos, es aquí donde venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? El único día que tenemos como familia para reunirnos como iglesia para escuchar la palabra de Dios juntos. No el único día, sino aquí como familia para escuchar la palabra de Dios. La iglesia fue diseñada, hermanos, para ser columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que demostrar y dar testimonio de lo que aquí estamos escuchando, de lo que estamos aprendiendo, lo que el Señor nos enseña. Tenemos que revelar a los demás, mostrar a los demás que somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, que somos nación santa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Metiéndonos en la palabra, aplicando lo que Dios dice a través de estas hojas, hermanos, a través de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, tenemos que saber conducirnos, tenemos que saber andar en nuestro día a día, no solamente aquí en la iglesia, el par de horas que estamos aquí, sino el resto de la semana. Ahora, ¿cómo debe ser, hermanos, esa reverencia a Dios? Primero, ¿qué es reverencia? Hermanos, es respetar a Dios, honrarlo y obedecerlo. Ahora, ¿cómo podemos reverenciar a Dios? Un ejemplo del diario vivir. Supongamos, usted quiere irse de viaje a otro estado, a otro país, y el boleto lo compra un día antes de irse, hermanos. No, ¿verdad? Usted lo compra meses atrás, ¿es cierto? Ahora, si el horario del vuelo, la salida del vuelo,
es a la 1 de la tarde, ¿a qué hora usted va a llegar al aeropuerto? Mi hermano que conoce, son aerolíneas. ¿Cuál es el horario estipulado, más o menos? Lo recomendable, mínimo, 2 horas antes de que su vuelo salga. Si usted compra su vuelo a la 1 de la tarde, usted no puede llegar a las 12:40, 12:50. Hay un chequeo, hay un protocolo, tienes que llegar, tienes que ir al baño, tienes que comerte algo en dado caso y esperar. Mínimo 2 horas antes. Lo comúnmente es que llegamos 3 horas antes, porque nosotros no queremos perder el vuelo. Si lo perdemos, hay una amonestación, hay una consecuencia, ya no sea de dinero, pero seguramente te va a tocar esperar un par de horas más y tal vez con un recargo en el pasaje. Ahora, usted pide una cita médica y se la dan para la semana siguiente, el jueves, a las 10 de la mañana. ¿A qué hora va a llegar usted? A las 10 de la mañana, exacto. Va a llegar antes, porque usted quiere llegar, ver qué piso es, llegó la doctora, si llegó, ok, me siento. Llega a por lo menos a las 9:30, mínimo. Debería ser así, ¿no? Y usted recibe su cita. Si no llega la hora, no llega el día, hay consecuencias. Perdió la cita, se la pusieron para el último turno y le toca esperar, porque usted no llegó a tiempo. Supongamos que va al cine. Usted compra los boletos del cine, en mi caso, 2 días antes, por la aplicación. O llego tempranito por la taquilla y lo compro de primero, porque yo no quiero hacer cola, no quiero estar ahí comprando y quiero elegir los mejores puestos. En el centro, que da la pantalla y que nadie me moleste. Entonces yo compro los asientos del medio y si es posible atrás. Ahora, llego temprano, compro los boletos, llego al lugar de las cotufas, hago la cola y compro y me siento de primero, en mi caso, para ver hasta lo más mínimo. Y en oportunidades no he empezado la película y me siento. Ya, descansé, me olvidé. Ah, y ojo, antes de eso voy al baño. ¿Por qué? Porque yo no me quiero perder ni un segundo de la película. Hay personas que llegan tarde al cine, pasan por el medio, entorpecen a los demás, van al baño. Hermanos, en mi caso yo llego a esa hora. Ahora, y hay muchos ejemplos más, pero déjenme decirle, hermanos, que nosotros en muchas oportunidades reverenciamos más nuestros asuntos personales, nuestros asuntos laborales, familiares, que los asuntos del Señor. Sí, hermano. Déjeme decirle que llegar tarde al servicio, un ejemplo nada más, llegar tarde al servicio es irrespetuoso para el Señor. Es irreverente para el Señor. ¿Por qué irreverente? Porque si usted llega muy temprano a su trabajo, llega a la hora, le da tiempo de sentarse, tomarse un café, ir al baño y sentarse y esperar la hora, o esperar que abran el local, dado el caso, usted está siendo más reverente en cuanto al horario de trabajo que en cuanto al horario del inicio del sermón. Un ejemplo. Salir en pleno servicio también es irreverente, hermano. Porque aquí se está hablando de la palabra de Dios. Aquí no se está viendo una película. Aquí no está hablando cualquier persona. Está hablando el Dios a través de un siervo que ha utilizado para llevar su mensaje a su congregación, al pueblo. Así que, hermanos, por ejemplo, estar viendo el teléfono. Y no es el teléfono viendo la aplicación de la Biblia, porque es válido que usted tenga el teléfono y esté viendo la aplicación de la Biblia. Pero estar viendo el teléfono y viendo las redes sociales en pleno servicio, ¿será reverente a la palabra de Dios? Hermanos, y con mucha tristeza puedo decir que he visto miembros de esta iglesia, me refiero a miembros a todos ustedes que están aquí presentes, algunos con teléfonos en la mano, pero revisando videos de las redes sociales. Hermanos, y eso no puede ser. Y no es un ataque personal, es porque Dios necesita reverencia en las alabanzas, en la oración, en la palabra. No porque esté parado aquí un pastor o esté parado aquí la esposa del pastor o el grupo de alabanza, no. Es porque lo que aquí se hace, hermanos, se tiene que respetar y reverenciar, porque es la iglesia, columna y verdad, baluarte de la verdad. Y tenemos que demostrar lo que somos, hermanos. Así que, hermanos, de repente en oportunidades te quedaste dormido en el pleno servicio.
porque estabas cansado, vienes a trabajar, madrugaste, está bien. Pero hacer estos hábitos, de llegar tarde, quedarse dormido, ver mucho el teléfono, pero no viendo la Biblia y asuntos personales en el teléfono, hacerlo seguido, tal vez una vez, pero hacerlo seguido, ya eso es costumbre, ya eso es irreverencia al Señor, porque puede ser que te llamaron, te olvidaste colocar el teléfono en silencio, puede ser que te quedaste dormido, puede ser que fuiste al baño, te paraste, saliste, viniste, una vez está bien, pero repetirlo, ahí estamos viendo, demostrando que estamos siendo irreverentes, es a la palabra de Dios. Porque yo estoy seguro que si su jefe llega y los reúne y le dice, hoy tenemos reunión general después del almuerzo, ¿cómo va a estar usted? Derechito, a la hora. Va a estar ahí pendiente, sí, jefe, en oportunidades. Entonces, reverenciemos lo que en verdad nosotros necesitamos escuchar y necesitamos aprender. Y hermanos, es la palabra de Dios. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la cita más importante para usted en el transcurso de la semana? ¿Cuál es el día más importante para usted? La cita más importante. ¿Cuál? El domingo. Todos los días usted tiene una cita muy importante y es con Dios. El domingo es la cita que usted tiene como familia para alabar y glorificar a Dios como familia aquí en la iglesia. Porque usted no ve todos los días a sus hermanos, de la izquierda, de la derecha, el de atrás, el que está adelante. Pero el resto de la semana usted tiene una cita muy importante, es con Dios y es a solas. En la intimidad, en la oración, en la lectura de la palabra, en ser hacedores de ella. La cita más importante que tiene usted con el Señor es todos los días. Y no una sola vez al día, sino continuo, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuantas veces usted lo haga. Usted tiene la cita más importante y es todos los días. Quiero hablarle, hermanos, de un pueblo que venía del exilio, es esclavizado por Babilonia. Este pueblo llega y empiezan a construir las murallas, las ciudades y todo. Pero este pueblo había construido el templo, había construido las murallas, las ciudades, pero resulta que el pueblo se sentía vacío. Estaban trabajando en la obra, pero sentían que les faltaba algo más para ellos sentirse útiles. Cuando vemos en Nehemías, capítulo 8, del versículo 1 al 4, vemos lo que el Señor dice. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Primero, ellos mismos se reunieron porque necesitaban escuchar la palabra de Dios, porque por más de 100 años aproximadamente, ellos no habían escuchado la palabra de Dios. Ellos servían en la obra, trabajaban en la ciudad, trabajaban en las murallas, trabajaban en los frentes de batalla, pero por mucho tiempo no habían escuchado la palabra de Dios. Ellos querían servir a Dios, pero hacerlo bien. Vemos el versículo siguiente. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjense bien, atentos al libro de la ley. No estaban atentos a Esdras, sino a lo que decía la palabra de Dios. Vemos el versículo siguiente. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, todos los líderes del pueblo. Hermano, no tiene parecido con lo que es hoy en día un servicio. Púlpito de madera, la congregación reunida porque querían escuchar la palabra. Fíjense bien, la palabra, no al pastor, no a Esdras, no a Gregory, no al hombre, sino la palabra de Dios. Ahora, hermano, el pueblo había trabajado en la obra, servían, pero ellos necesitaban algo más y era la palabra de Dios. Querían seguir trabajando, querían seguir sirviendo,
pero querían hacerlo bien, porque ellos sentían que algo estaban haciendo mal. Servían, trabajaban, venían, pero les faltaba la palabra de Dios. Cuando vemos el versículo 5 de este capítulo 8, vemos lo siguiente. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento, de forma voluntaria. Hermanos, ¿ustedes vienen aquí obligados o vienen de forma voluntaria a escuchar la palabra de Dios? Voluntario. Están siguiendo el mismo ejemplo de aquella época. Vienen de forma voluntaria, porque el pueblo se reunió y mandó a que Esdras buscaran los pergaminos, el rollo, el libro de la ley. Querían escuchar la palabra de Dios, querían ser obedientes, pero a la forma de Dios y no según sus criterios. Cuando vemos esa palabra atento, ¿qué le trae a usted esa palabra? ¿Qué le querrá decir esa palabra? Muchos dirán como los niños, estar atentos. Estar atentos, sí, es válido. Ahora, cuando vemos el significado de esa palabra en su idioma original, eso quiere decir básicamente, hermanos, firme. Eso quiere decir orden. Y quiere decir levantarse. O sea, estar atento, aparte de tener todos los sentidos hacia la palabra, ellos estaban firmes, estaban en orden y estaban de pie. Que es el significado más usado, de pie. Ahora, cuando vemos en el versículo 3, vemos lo que dice la palabra y relacionamos. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Hermanos, así que probablemente este pueblo estaba de pie, escuchando de forma reverente la palabra de Dios. Muchos historiadores lo confirman, y yo puedo decir probablemente que ellos duraron aproximadamente entre 5 y 6 horas de pie. Seguramente, probablemente. Tal vez algunos se sentaron, otros pusieron sus telas y se sentaron. De repente los niños estaban sentados, pero estaban todos atentos. Quiere decir que ellos estaban reverenciando a Dios de pie, escuchando la palabra. Ellos se habían olvidado, hermano, de las cosas que habían dejado en su casa. Se habían olvidado de sus negocios personales. Se habían olvidado de las ovejas, de las vacas. Se habían olvidado de todo allá en su casa, todas sus responsabilidades. Se habían olvidado. Y estaban reunidos, atentos, escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces venimos al servicio, hermanos, y pensamos, cúnchale, no abrí la llave, no le pasé la llave al tanque? Oye, ¿será que apagué la cocina? Oye, me van a llamar y no he llegado a la casa. Muchas veces estamos aquí, pero nuestra mente está en la casa, en nuestros negocios. No he pasado el dinero, no he pasado la cotización, el pago móvil, el dinero, esto, lo otro. Hermanos, ellos estaban reunidos, atentos a la palabra de Dios, se habían olvidado de todas sus cosas personales. Estaban ahí. Ahora imagínense, hermano, de pie, reverenciando a Dios. Ellos lo hacían de esa manera. Era su forma de reverenciar a Dios, era estando de pie. Cuando vemos el versículo 9, vemos lo que dice la palabra de Dios. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban ellos? ¿Por qué estaban tristes? Seguramente, hermanos, ellos por mucho tiempo habían fallado la palabra de Dios. Imagínense, por más de 100 años que el pueblo no estaba escuchando las palabras. Llegaron, construyeron las murallas, la ciudad, y les hacía falta algo más, y era eso, la palabra. Cuando la escuchan, se dieron cuenta que por mucho tiempo ellos habían fallado a lo que la palabra estaba escrito. Se entristecieron, lloraron. Pero fíjense, hermano, los líderes, y Esdras les dice: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando vemos más adelante, nos damos cuenta en el versículo 8 lo que les dice la palabra.
perdón, más atrás. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que entendiesen el 11. El 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no entristezcáis. Hermanos, y tal vez usted escuchando la palabra de Dios y viendo este ejemplo, usted podrá sentirse triste, podrá sentirse de repente mal, porque usted de repente piensa que por mucho tiempo ha fallado la palabra de Dios, que por mucho tiempo ha sido irreverente, que por mucho tiempo usted no le ha prestado atención al mensaje de la palabra los domingos, porque de repente usted no ha orado lo que usted considera que debe orar, porque de repente usted no ha leído la palabra el resto de la semana, y usted en este momento se sienta triste, así como ese pueblo, porque habían fallado. Pero hermanos, fíjense, callad porque es día santo y no se pongan tristes. O sea, ok, lo han hecho, han fallado, no han leído la palabra, no han orado, no han hecho las cosas como el Señor manda, pero este es día santo a Jehová, no se entristezcan. Ya fallaron, ok, hicieron eso, pero ya ustedes saben lo que tienen que hacer. ¿Pocas palabras están diciendo eso? Ya ustedes saben sus fallas, pero ahora saben lo que tienen que hacer. Ya saben lo que van a hacer. Y ahora, hermanos, les pregunto, ¿usted ha sido reverente a Dios? Piense todo. Su trabajo, su casa, su esposa, su esposo, su familia, sus vecinos, sus familiares. Y piense objetivamente y críticamente, ¿usted ha sido reverente a Dios? Y es una pregunta, hermano, no para que me responda a mí, sino para que usted lo medite en oración con el Señor. Cuando vemos Nehemías, en el versículo 12, vean lo siguiente. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. La palabra de Dios, hermano, nos confronta, nos redarguye, pero también nos edifica, hermanos. Ellos habían entendido en la posición que estaban, lo que estaban haciendo mal. Ellos reconocieron, nadie más se lo dijo. Solamente al escuchar la palabra de Dios, ellos entendieron que por mucho tiempo estaban fallando. Se pusieron tristes, pero en la misma palabra les enseñaron lo que tenían que hacer. Y ellos entendieron. Se fueron alegres porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Así que, hermanos, no es momento para entristecernos, para sentirnos mal, sino más bien, hermanos, para alegrarnos porque hemos entendido la palabra de Dios y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No hace falta venir en un mes y que alguien nos las diga. Nosotros la tenemos desde el teléfono hasta nuestras Biblias en físico. Hermanos, tenemos que ir a ella, ver lo que el Señor nos quiere decir y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿No saben qué es fácil, hermano? Leer la palabra. Leerla es fácil, ¿verdad? Solamente leerla. Cualquiera la puede leer. Un inconverso, un ateo, cualquiera la puede leer. Y eso es muy fácil. Simplemente usted descarga la aplicación o compra una Biblia económica, la abre y empieza a leer. Yo estaba en el metro una oportunidad y escuché a una persona, una muchacha decir, tenía la Biblia y le dijo a la otra, ¿tú lees la Biblia? Sí, la he leído 4 veces. Ay, no, pero para ayer era un cuento. La leyó 4 veces y nada. Cualquiera puede leer la Biblia. Ahora, entenderla, aplicarla a nuestras vidas y ser hacedores de ella, hermano, es otra cosa. Ahí se ve la esencia del cristiano, no es nada fácil. Fácil es leerla, entenderla y ser hacedores de ella es difícil. Yo sí, aplicarla a nuestras vidas. Porque a veces leemos y es como el ministerio de la pala. ¿Saben qué es esa historia? Estaban unos hermanos y el pastor leía el sermón, predicaba, y venía el hermano y decía, pastor, felicitaciones, esa palabra es para fulano y fulano y fulano, lo felicito. Y el pastor así, esa palabra es para él también. La siguiente de domingo
predicó el pastor y de repente se paró otra vez el hombre a solas. Pastor, lo felicito. Esa palabra le llegó al de la alabanza, le llegó al de los jóvenes y le llegó al de las damas. Lo felicito, muy bien. Un día el pastor se molestó, ya basta, ya está bueno. O sea, todo lo que yo predico es la palabra y a él no le confronta, no le redarguye, no le edifica, no hace cambios en su vida. Lo citó aparte, un día a la semana en el servicio, solo él y el pastor. Y el pastor empezó a predicar. Cuando terminó, se le acercó, pastor, lo felicito, pero esa palabra es para usted, ¿o yo? Entonces, hermanos, la palabra es para todos nosotros. La palabra de Dios es para todos nosotros. Porque muchas veces nuestra irreverencia, nuestro temor, no nos deja ver las fallas que tenemos. Y hermanos, hay que acudir a la palabra y resolverlo. Cuando leemos en Esdras 7:10 lo que el Señor dice. Y recuerden que el pueblo mandó llamar a Esdras, ¿verdad? Para leer la palabra. Y fíjense más atrás, ahora en el libro de Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué vemos ahí? Se había preparado. No sabemos si en oración, no sabemos si dejando a un lado sus criterios personales, sus criterios culturales, sus criterios familiares, pero él preparó su corazón y estoy seguro que con humildad para ser enseñado. Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Ese inquirir es escudriñar la palabra. No solo leerla, sino escudriñarla. ¿Qué me quiere decir Dios a través de la palabra? Y aceptarla. Aceptarla. Y ahora, preparó su corazón, inquirió en la ley y dice más adelante, y para cumplirla. Es ahí donde está la parte difícil, donde somos hacedores de la palabra. Y luego dice, luego que usted haga eso, y para enseñar. Hermanos, vemos de alguna manera un proceso, unos requisitos, cómo usted tiene que hacer. Tenemos que ser reverentes a la palabra de Dios y lo vamos a hacer, hermanos, siendo reverentes a ella, preparando nuestros corazones, inquiriendo en la palabra, aceptándola, cumpliéndola y enseñándola. No nos podemos quedar en el primer paso. No nos podemos quedar en inquirir la ley. No nos podemos quedar en cumplirla. También tenemos que enseñarla. Y eso no es solamente deber de los pastores, sino de todos nosotros. Todo aquel que quiera en verdad estudiar la palabra como Dios manda. Así que, hermano, ¿usted entiende lo que Dios le quiere decir esta mañana? Amén, gloria a Dios. Hermanos, seamos reverentes a la palabra de Dios, no solamente escuchándola, sino también aplicándola primero a nuestras vidas y después a los demás. Hermanos, estar de pie como ese pueblo lo hizo por mucho tiempo, por 6 horas tal vez, probablemente, fue la forma de ellos reverenciar la palabra de Dios. Fue la forma de ellos. No quiero decir que estemos aquí una media hora, 40 minutos, escuchando la palabra de pie. No, sino que esa fue la forma de ellos reverenciar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la forma que usted puede reverenciar la palabra de Dios? No su forma, sino cuál es la forma. Obedeciéndola, siguiendo esto, hermano. Siguiendo esto. Y no solamente en ese versículo, sino de tapa a tapa. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que, hermano, la mejor forma de mostrar reverencia a Dios es prestarle atención a su palabra y permitir que cambie nuestras vidas. Permitiendo que el Señor lo haga, sacando de nuestro corazón cualquier tipo de escombro, entre orgullo, celos, rabia, dejando a un lado, así como Esdras se preparó para meditar en la palabra. Seguramente él habrá dejado a un lado ciertas cosas que no dice la palabra, pero él se preparó. Así que preparémonos, hermanos, para escuchar la palabra, para obedecerla, para cumplirla, aplicarla y enseñarla en nuestras vidas y en los demás. Hermanos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Así que tiene que haber una diferencia de aquellos de que no tienen el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso quiere decir que tenemos que ser de testimonio, revelar, porque somos columna
y baluarte de la verdad. Así que tenemos que demostrar a los demás lo que nosotros somos en Cristo. Hermanos, reconocer a Dios es reconocer, reverenciar a Dios es reconocer su poderío, su posición suprema, su autoridad como creador del cielo y la tierra y también de nosotros. Y reconocer, hermano, que para Él vivimos y para Él, hermanos, morimos. Así que, hermanos, por favor, coloquémonos de pie. Por favor, Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermano, ¿usted es capaz de cumplir esto, hermano? Yo creo que sí, hermano. Yo estoy seguro que sí. Ahora le pregunto a usted de forma ya personal, ¿usted es capaz de cumplir esto, hermano? Amén, pero dígalo con certeza, con reconocimiento. ¿Usted es capaz de cumplir esto, hermano? Amén. Así que, hermanos, leamos todos juntos este versículo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque su palabra es viva y eficaz, Señor. Le pedimos, Padre, que nos ayude a entenderla, que nos ayude a preparar nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a escudriñarla, cumplirla, Señor, en nosotros y a enseñarla en los demás. Ayúdenos, Señor, no solamente a ser oidores, Padre, sino también hacedores de su palabra. Señor, denos la fuerza necesaria para dejar a un lado todas aquellas cosas, Señor, que sabemos que no le agradan. Denos la fortaleza, Señor, porque queremos agradarle, queremos obedecerle, Señor, a lo largo de esta carrera, Padre. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Pastora Díaz. Dios te bendiga, hermano. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos.